Hola a todos. Hola. Hoy estamos en Ramallosa. Es un pueblito aquí muy cerca del pueblo un poco más famoso aquí de la zona que se llama Bayona, y también cerca del pueblo donde nací, Gondomar. Y estamos sobre un puente romano que, bueno, fue construido aquí en la época en la que los romanos estuvieron aquí ocupando la zona, y se conserva hasta hoy, pues muy bonito. Realmente es espectacular. Ya, aquí al otro lado está el puente ya más moderno. Sí, pero esto es mucho más bonito, ¿eh? Ajá, y aquí vemos también algunos caminantes que vienen haciendo el Camino de Santiago. Sí, es Pasan verdad. por aquí, por el puente romano. Ya, y ahora, por ejemplo, podemos ver que la marea es muy baja Sí, y no hay casi nada de agua en el río. claro. Este es el río Miñor, que llega aquí a la desembocadura con el océano. Y bueno, ahora mismo, como dijo Ingrid, la marea está baja, pero aquí varía muchísimo el agua. En unas horas llegará aquí en estas casas, pues casi a la zona aquella de la puerta, aquella blanca que vemos allí. Exacto. Y- Entonces, cuando la marea es baja como ahora, podemos ver unos pájaros comiendo, podemos ver unos cangrejos, unos peces pequeños. Es muy divertido. Así es, y a mí me encanta, tiene una forma bonitísima. Vemos todo el suelo también con rocas hecho. Y aquí han puesto un cruceiro, que se llama en gallego, Ah, que es una cruz, ¿no? Con un santo. Y bueno, vemos aquí como hay muchísimas ofrendas también. sí. Algunas flores y alguna vela. Ujú. En fin, esto es algo muy típico aquí en Galicia. Sí, es verdad. Hay en Y- todos lugares. Ya, y ahora vamos a caminar un poquito en el paseo que hay aquí, pues todo por la costa, hacia el pueblo de Bayona, y podemos hablar un poco, ¿no?, sobre estos momentos ahora, tras haber estado aquí de vacaciones estos días para también realizar nuestra boda. Sí. Como la familia de Ingrid vino aquí y le gustó. Todos les gustaron, encantaron. Y también, bueno, les ha gustado mucho, pues, el carácter de la gente aquí en Galicia, y Sí. también las comidas, en fin. Quieren repetir. Claro, obviamente, todos quieren. Y aquí vemos, hay aquí un cartel que habla un poquito sobre este puente, que dice que fue construido en el siglo XIII. Wow. Así que, bueno, los que vengáis aquí a esta zona, no os perdáis también la visita a este puente. Como es nuestro último día de vacaciones aquí en Galicia, también, obviamente, tenemos un poco de tristeza, ¿no? Claro. Porque, ya, yo soy de Estonia, Fran es de aquí, y obviamente me encanta estar aquí, pero también soy una persona que necesita estar cerca de su familia, amigos, país. Ujú. Entonces estábamos hablando un poco, si sería posible que vivimos un poco aquí, un poco en Estonia. Sería una locura, pero vimos los precios de los de las casas, ¿no? Ajá. Para comparar qué es más económico, vivir aquí o vivir en Tallinn, donde vivimos ahora. Ujú. Y puedo decir que para comprar un apartamento aquí, en la zona de, no sé, Bayona, Gondomar, aquí cerca de Ramallosa, empieza desde 2.050 250.000 euros. Ajá. Y yo creo que en Estonia empiezan los precios
desde el mismo nivel, ¿no? Sí, Más o menos. lo que pasa es que allí los apartamentos son más pequeños normalmente. Ya en Estonia, por el mismo precio, coges un apartamento como mucho más pequeño que aquí. Exacto. Y otra cosa es que yo creo que aquí en Galicia, en el supermercado compras más barato. Un poco más barato, un poco sí. más barato, y comes fuera en el restaurante mucho más barato que en Tallinn. Sí, esa es una diferencia grande cuando vas a comer, por ejemplo, un menú del día. En Tallinn, pues puedes comer en algunos lugares que hacen un menú barato 7-8 euros, solo la comida, ¿no? Sí, solo un plato. Y un plato y pequeñito. Aquí por unos 10 euros, hemos comido algunos días por aquí, por esta zona, y tienes, ¿no?, en ese menú incluido un primer plato con una cantidad buena ya. Sí. Puede ser una pasta, una ensalada, Sí. algún tipo de ensaladilla, salpicón, algo así. Después de primer plato, normalmente algún pescado con acompañamientos o un bistec de Sí. ternera o unas chuletas de cerdo, mucha cantidad, un plato muy bien servido. Y después tienes también incluido el postre, que te dan muchísimas opciones, flan, helado o café también. El pan también incluido, Sí. y la bebida también incluido. incluida en ese valor. Sí, Entonces, realmente es mucho más barato. Fíjate en esta zona aquí, ahora mismo con la marea baja, solo están estas algas, aquí este lodo, y están los pájaros ahí, yo creo que comiendo algunos gusanos están o... disfrutando aquí. Ajá. Y bueno, perdona que te he interrumpido, pero un poco es eso, ¿no? Que aquí la comida fuera de casa es muchísimo más barata. Es verdad. Y cuando vas a tomar una cerveza, por ejemplo, en un bar, también te dan así pinchos o alguna cosa para comer. Algún acompañamiento siempre. Nunca pasa en Estonia, y la cerveza es muchísimo más caro. Ya, eso es algo que es aquí ya muy común, que te Ujú. ponen pues algo para que comas en el tiempo que estás bebiendo pues tu cerveza o tu refresco, lo que sea. Y una otra cosa que me gusta aquí es, digamos, la cultura. Porque ¿qué me dio cuenta que es diferente aquí o en Estonia? Es que en Estonia, por ejemplo, tú tienes un hijo, y Ujú. este hijo va a salir de este... No, ¿cómo es? Se va a vivir, ¿no? De casa, se va a vivir fuera de casa. Fuera de casa con unos 19 años, digamos. Ujú. Y normalmente puede ser que van a vivir en el mismo ciudad, pero lejos de los padres, y casi nunca se ven. Ya, Y es verdad que aquí yo creo que las familias son mucho más cercanos, ¿no? sí, más unidos, ¿no? Más unidos, que a mí me gusta esto, Ujú. que en Estonia no hay. Nosotros vivimos en el mismo ciudad, con mi hermano, con mis padres, pero vemos como una vez o dos veces por mes. Ujú. No es muy Ya. frecuente. Aquí, bueno, en nuestro caso, ¿no? Cuando estamos aquí con mi familia, pues a diario nos vemos con unos u otros. Sí. Siempre te encuentras con algún familiar y, bueno, hablas algo, haces algo juntos. Sí, El tema es que también, bueno, nosotros estamos comparando vivir en una ciudad grande, ya, Ujú. como Tallinn, y en este caso aquí estamos en un pueblo, ¿no?, más pequeño, como Gondomar, por ejemplo. Ujú. Y también hay un problema que en el caso, por ejemplo, de Gondomar, no se puede construir durante ya muchos años, Sí.
Hubo un caso de corrupción hace unos 20 años atrás, o más o menos. Y entonces no hay un plan general de ordenación urbana que defina dónde se puede construir y dónde no. Entonces los constructores también que hacen edificios están esperando a que ese nuevo plan esté listo para hacer nuevos edificios de apartamentos, o también una persona pueda comprar un terreno y edificar su casa. Así que los apartamentos que hay, que son pocos, están ocupados ya, o alguno que hay libre, pues está a un precio muy caro. Sí, y es que nadie sabe tampoco cuándo se va a solucionar esta situación. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, tienes tu tierra ya comprado, pero aún no hiciste la casa, ¿no? Y estás esperando unos 20 años para hacerlo, pero no puedes y tienes que comprar un apartamento carísimo. Claro, y bueno, eso es un poco también lo que sucede en Gondomar. En otros lugares no sabemos porque no hemos hablado ahí con personas, ¿no?, que viven en esos lugares, pero dificulta un poco, ¿no? Un poco, no mucho, ¿no? Claro, nosotros, pues, nuestra idea, ¿no?, es que estemos, bueno, compartiendo momentos con nuestras familias. Entonces, pues, poder estar un tiempo aquí en España, un tiempo en Estonia, y claro, los alquileres también, por ese problema de que no hay mucha vivienda, están súper caros. Sí. Y casi no hay, porque la gente, claro, que vive aquí tiene que vivir todo el año, y las viviendas están todas ocupadas. Así que bueno, a ver si mejora un poco la situación y podemos de alguna forma planificar un poco esas idas y venidas nuestras por aquí. Y aunque yo creo que los españoles están más unidos como familia, hay algunos también que viajan muy lejos, como tú, por ejemplo. Ya, y especialmente aquí en Galicia ya es una tradición el hecho de emigrar a otros países para trabajar, para, bueno, en fin, gente por buscar un futuro mejor, otra gente pues por retos en la vida, ¿no?, de crecer y hacer nuevas cosas. Y también ha sido un poco hace años, ¿no?, cuando fue la crisis, ¿no?, de 2008-2009, pues hubo bastante desempleo aquí en esta zona. Y, en fin, la gente, como yo, pues nos fuimos a otros países a buscar, pues, un futuro, pues, más prometedor y más próspero. Y eso sí, somos muy apegados a nuestra familia, pero nos lleva a irnos lejos, y después siempre está ese sentimiento, ¿no?, de querer volver, de cuando vienes de vacaciones te cuesta mucho regresar a ese sitio donde vivas, lejos de tu familia. Sí. Entonces, bueno, estos últimos días siempre son más difíciles. Aquí ya empiezas a sentir esa melancolía, ¿no? Como se llama en gallego aquí una palabra que se llama morriña, que es eso, echar de menos a tus familiares y eso, y ya lo empiezas a tener ese sentimiento incluso antes ya de dejar este lugar. Mira, yo vi aquí un pasillo para ver los pájaros, ¿no? Ah, sí. Ah, aquí hay una información de todos los pájaros que hay en la zona, ¿no? Está Gaviotas. Un poquito sucio, pero se puede ver, sí. Está en gallego, gaivota, que es gaviota. Diferentes tipos de gaviota. Este otro, como un cuervo marino. Esto sería muy bonito, ¿no? Ya. Con los colores. Son, dicen, las aves acuáticas de la Foz
del Miñor. El Miñor es el río que desemboca aquí, Ajá. en el océano, y esto se llama la Foz. Esta parte bueno, que estábamos enseñando antes, ahora sin agua, ¿no? Con el lodo y las algas. Pero realmente vista aquí no hay. Ya, bueno, vamos a acercarnos allí a ver si se puede ver un poquito mejor. La hierba es muy alta. Ya, esas cañas, ¿no? Ya. Han crecido y... Nadie los corta. ya, wow, y aquí también está un poquito peligroso aquí en el suelo. Que hay un hueco aquí. Ya, pero aquí también está suelto. Ya. Entonces, vamos a hacer un llamado también que aquí en Ramallosa tienen que mejorar un poquito aquí el mantenimiento de estos lugares, que puede ser hasta peligroso. Pero sí, no hay mucha vista. No. Está todo oculto con las cañas ahí. Cuidado, no nos Ya, vayamos está a caer. suelto todo. Estas plantas, estas flores son bonitísimas. Sí, crecen en todos lados. Y así como Wow. cogen Fijaos. todos los Ya. árboles y... Aquí está cerrada la flor y aquí ya abierta. Bonitísima. Sí. Y nace así en mitad de la maleza. Y moras otra vez aquí. Sí. Ya. Como dijimos en el vídeo anterior, hay moras por todos lados. Sí. Crecen Ya. en masivas cantidades. Aquí llegando ya a la entrada a Bayona, vimos el camping que hay aquí. Ya es esta parte que es como una punta, ¿no? De tierra que entra aquí en esta foz. Y después del otro lado que vamos a ver ahora, ya está el océano. Y en este camping pues puedes venir y alquilar tiendas, o también lo que puedes hacer es alquilar unos bungalows. Ah, Ahora hay esa posibilidad y bueno, están preparados con todos los accesorios que necesitas, en fin, nevera, microondas. Entonces está muy bien, mucho turismo viene aquí de camping a Bayona. pero mucha gente viene con su autocaravana también, ¿no? También es posible venir con autocaravana. Mm. Y es que los apartamentos en Bayona para alquiler, sobre todo en verano, pues están bastante caros. Sí, bastante. Hemos visto que un alquiler en Bayona, así normal, ¿no? De todo el año, pues puede empezar para un apartamento pequeño, desde 600 euros, puedes encontrar alguno, pero ya algunos se van hasta, no sé, vimos 3.000, 4.000 euros. 4.000. Un apartamento de 100 metros enfrente Que del tiene mar. una vista así bonita. Claro, yo me imagino que alquilando todo el año, pues será, claro, más barato, porque en invierno Bayona está vacío, pero ahora en verano es muy complicado. Así que muchas personas por economía me imagino que vendrán al camping, o ya personas que le gusta más la vida de camping. Claro. Entonces, ¿qué nosotros también podemos hacer? En vez de comprar un apartamento, podemos comprar una autocaravana, poner nuestros gatos dentro Ah, y ya podemos estar aquí mucho más barato. sí, podemos viajar entre Estonia y España, pues en la autocaravana. Exacto. Lo Y que- dormir ya en el Claro. autocaravana no costas mucho, nada más, ¿no? No tenemos que comprar los tickets de avión. Ya. Los gatos pueden venir con nosotros. No sé si les gustará mucho estar viajando durante tantos días. Se acostumbran, Acostumbran. sí. Lo que pasa es que la distancia entre España, aquí Galicia, ¿no? Y Estonia, pues son de unos 4.000 y pico kilómetros. Ujú. Entonces, bueno, haciéndolo así ya bien pesado el viaje, conduciendo durante muchas horas, necesitas unos 4 días Ya. o 5 días. Si conduces muchísimo. Si conduces muchísimo sin parar a visitar ninguna ciudad ni nada. Sí.
Así que es un viaje largo para estar de caravana. Y yo, sinceramente, nunca he viajado con caravana. No sé Yo cómo... tampoco. Ya, no sé cómo será. Aquí el camping tiene piscina también, Ya, toboganes toboganes. para los niños. Wow. Y aquí ya es la otra cara del camping que da hacia la playa. Sí. Y hoy, aunque está el día un poquito nublado, vemos gente que hay en la playa. Bueno, aún es un poco temprano, tal vez el tiempo se mejora Sí. después, pero ahora sí que está un poco nublado. Entonces aquí está el camping, donde están también los bungalows, allí más adelante. Y aquí está playa. Vemos allí Bayona, Sí. el castillo de Bayona. Bueno, es un lugar bonitísimo. Sí. Y es más bonito estar aquí con mi mujer. Ha sido muy lindo que nos hemos ya casado y hemos aprovechado aquí estos días con la familia, con amigos. Y es así, la vida nos lleva a estar viajando de un lado para otro. Muchos de vosotros seréis parejas también internacionales, que uno es de un lugar, otro es de otro. Nos podéis poner en los comentarios pues cómo vosotros lleváis eso de estar viviendo lejos de la familia, cuando vais a visitar a unos, visitar a otros. Os leemos aquí en los comentarios. Y desde aquí ya también, desde la playa, pues nos despedimos en el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado, que no sé, que os sintáis libres para comentarnos lo que creéis, ¿no?, de este tipo de situación como la nuestra, de vivir en diferentes países. Sí. Y bueno, pediros para suscribirse al canal, dar like y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao.